Hola a todos apasionados de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a su canal favorito, El Rincón donde el drama, el romance y las confesiones a flor de piel son el pan de cada día. Hoy nos sumergiremos aún más profundo en ese universo de emociones intensas que tanto nos fascina, explorando las confesiones inesperadas que sacuden a nuestros personajes favoritos y las reacciones, a veces explosivas, que éstas desatan. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una buena serie turca sin ese torbellino de sentimientos que nos hace suspirar, gritar de emoción, o incluso soltar alguna que otra lágrima? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un protagonista, con el corazón en la mano, decide abrir su alma y revelar sus sentimientos más profundos? Hoy vamos a desentrañar esos momentos cumbre que marcan un antes y un después en nuestras series predilectas, donde las palabras de amor, ya sean dichas con ternura o con la fuerza de un volcán, provocan una catarata de reacciones que van desde la alegría desbordante hasta el drama más desgarrador. Así que si estás preparado para un maratón de emociones fuertes, ponte cómodo, asegúrate de darle al botón de me gusta para demostrar tu apoyo, comparte este vídeo con todos tus amigos seriéfilos y por supuesto, suscríbete si aún no eres parte de nuestra comunidad. No querrás perderte ninguna de nuestras próximas incursiones en este apasionante mundo de las producciones turcas. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos de lleno en este torbellino de sentimientos con Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta joya de la televisión turca, que combina la comedia romántica con toques magistrales de drama, tiene como protagonistas a la talentosa Hande Erçel, quien da vida a la encantadora Eda YLDZ, y al carismático Kerem Bürsin, que interpreta al frío pero irresistible Serkan Bolat. La trama, que todos conocemos y amamos, nos presenta a Eda, una joven florista con un futuro prometedor que se ve truncado al perder su beca universitaria. Su destino cambia radicalmente cuando se cruza con el exitoso y distante arquitecto Serkan, quien, con su particular estilo, le propone un trato un tanto peculiar: simular ser su prometida a cambio de recuperar su preciada beca. Lo que comienza como un simple acuerdo de conveniencia, evoluciona rápidamente hacia una relación compleja, tejida por malentendidos, celos que hacen arder la pantalla y, por supuesto, un amor que ambos luchan por negar, al menos al principio. Pero, ¿dónde reside el drama que tanto nos gusta? Pues en ese punto crucial de la trama, cuando Serkan, después de una lucha interna titánica, finalmente decide abrir las puertas de su corazón y confesar sus verdaderos sentimientos hacia Eda. La escena es, sin duda, un verdadero espectáculo de emociones en su máxima expresión, donde la tensión se puede cortar con un cuchillo de mantequilla. Cada mirada, cada silencio, cada gesto está cargado de una energía que nos mantiene al borde del asiento. La reacción de Eda, que también ha estado librando una batalla interna contra sus propios sentimientos, es una mezcla fascinante de incredulidad, felicidad inmensa y, sobre todo, un miedo palpable a dejarse llevar por esa fuerza irresistible que es el amor. Es una escena que no solo nos muestra la vulnerabilidad de estos personajes que tanto adoramos, sino también cómo las palabras de amor, por más hermosas y sinceras que sean, pueden desencadenar una cascada de emociones inesperadas y complejas. Lo que hace a Sen Kalkam una serie tan adictiva, es precisamente su maestría al equilibrar la comedia y el drama, creando una montaña rusa de emociones que nos engancha desde el primer capítulo. Además, la química innegable entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas del panorama televisivo turco, y un fenómeno global en redes sociales. Esta química palpable, alimentada por la intensidad de sus interpretaciones, hace que cada confesión de amor, cada escena de cercanía, sea aún más impactante y memorable. Y hablando de química que incendia la pantalla, vamos a cambiar de escenario y sumergirnos en el mundo de Aşk Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras. En esta serie, nuevamente protagonizada por la talentosa Hande Erçel, esta vez acompañada por el carismático Burak Deniz, nos adentramos en la vida de Hayat, una joven que llega a Estambul en busca de oportunidades laborales y que, por azares del destino, termina siendo confundida con otra chica llamada Suna. Es así como inicia una serie de enredos y situaciones cómicas que la llevan a trabajar en la empresa de Murat, un hombre de negocios aparentemente arrogante, pero muy atractivo, con quien la tensión es palpable desde el primer instante. Hayat, Amor sin palabras, se presenta a primera vista como una comedia romántica más ligera que Sen Kalkam, pero no se equivoquen, las confesiones de amor y las reacciones que éstas generan son igualmente fundamentales en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes. Hay un momento en específico que se queda grabado en nuestra memoria seriéfila, cuando Murat, después de una serie de confusiones y malentendidos que nos hacen reír a carcajadas, se da cuenta de que está perdidamente enamorado de Hayat.
Su declaración no es un simple te amo dicho a la ligera, sino una expresión profunda de vulnerabilidad, donde reconoce que Hayat ha llegado a su vida para cambiarlo por completo, transformando su perspectiva y sus prioridades. La reacción de Hayat, aunque es más contenida que la de Eda, no es por ello menos intensa. Ella también ha estado reprimiendo sus verdaderos sentimientos, así que la confesión de Murat desata en su interior una mezcla de sorpresa, confusión y una felicidad que lucha por no mostrar del todo. La química entre Hayat y Murat es eléctrica, cada mirada, cada roce accidental, es una explosión de emociones que nos mantiene pegados a la pantalla. Lo que hace especial a esta serie es la forma en que la pareja protagonista lidia con sus sentimientos. Hay momentos de comedia que nos sacan una sonrisa, instantes de alegría que nos hacen sentir mariposas en el estómago, pero también hay situaciones que nos recuerdan que el amor, a veces, puede ser complicado, doloroso y lleno de obstáculos. La serie nos muestra la belleza de dejarnos llevar por el corazón, incluso cuando el miedo a lo desconocido puede ser abrumador. Y no podemos dejar de destacar que Ande en ambos papeles demuestra su increíble versatilidad como actriz, siendo capaz de transmitir las diversas facetas del amor y sus consecuencias en sus personajes, convirtiéndose en una figura emblemática de las telenovelas turcas. Ahora, para agregar un poco de variedad a nuestro recorrido por las emociones turcas, vamos a cambiar de tercio y explorar una serie que, si bien también tiene romance en su corazón, nos muestra una faceta mucho más oscura y compleja del amor, Karasevda, o amor eterno. Esta joya del melodrama nos cuenta la historia de amor prohibido entre Kemal, interpretado por el galán Burak Özçivit, y Nihan, encarnada por la talentosa Neslihan Atagul. Este amor, digno de una tragedia griega, se ve marcado por la diferencia de clases sociales y por la ambición desmedida de terceras personas que no quieren que la pareja esté junta. Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica con un espíritu libre, se enamoran profundamente, pero su relación se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y manipulador que está obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul con una sed de venganza que le quema en las entrañas, dispuesto a luchar por el amor de su vida y a hacer justicia ante el sufrimiento que le causaron. En esta serie, las declaraciones de amor no son ni suaves ni dulces, sino que están cargadas de una pasión desbordante, un dolor punzante y una desesperación que nos encoge el corazón. Hay una escena particularmente desgarradora, donde Kemal, con el alma rota, le confiesa a Nihan que a pesar del tiempo transcurrido y de las adversidades vividas, sus sentimientos por ella no han cambiado ni un ápice. La reacción de Nihan, atada a un matrimonio que no la hace feliz y obligada a una vida que no eligió, es una manifestación de dolor puro. Es un momento de drama en su estado más puro, donde vemos el sufrimiento de dos personas que por caprichos del destino y por las decisiones de otros, no pueden estar juntas y que deben vivir un amor que les hace sufrir. Lo que hace especial a Karasevda es la forma en que explora los límites del amor y las terribles consecuencias de las decisiones que tomamos, ya sea por amor, por obligación o por el peso de las circunstancias. La serie no es fácil de ver, ya que está llena de momentos de tensión y angustia que nos hacen morder la almohada, pero es precisamente esa intensidad y esa crudeza lo que la hace tan adictiva y cautivadora. Es una serie que te hace reflexionar sobre el poder avasallador del amor y sobre cómo el destino, a veces, nos juega malas pasadas que cambian nuestras vidas para siempre. En el contexto del tema de nuestro vídeo, Karasevda nos muestra el lado más agrio del amor, donde las palabras de afecto pueden convertirse en un tormento cuando no pueden ser correspondidas, y donde el amor, en lugar de ser una fuente de felicidad, se convierte en una herida que duele cada día. Pero también nos enseña la fuerza del amor verdadero, un amor que persiste a pesar del tiempo, de las distancias y de las adversidades más terribles. Y ahora, para equilibrar un poco la balanza, vamos a dar un salto a una historia de amor y superación personal que nos llenará el alma de alegría y esperanza, Her Yerdesen, o En todas partes tú. Esta comedia romántica nos presenta a Demir, interpretado por el encantador Furkan And, y a Selin, encarnada por la talentosa Aybüke Pusat. Estos dos personajes, que tienen personalidades opuestas, se ven obligados por el destino a compartir el mismo espacio, tanto la casa donde viven, como la empresa en la que trabajan, ya que ambos compraron el mismo inmueble por error. Lo que comienza como una relación de odio y enfrentamientos constantes, poco a poco se transforma en un romance lleno de humor, ternura y situaciones hilarantes. En esta serie, las declaraciones de amor no son tan dramáticas como en Karasevda, sino que son más sutiles, cargadas de humor y de pequeñas acciones que demuestran el cariño que los personajes sienten el uno por el otro. Hay una escena muy especial donde Demir,
después de una serie de incidentes graciosos y situaciones incómodas, le revela a Selin que no solo se ha enamorado de ella perdidamente, sino que se ha convertido en una persona completamente diferente gracias a su presencia y a su influencia en su vida. La reacción de Selin es una mezcla de sorpresa y alegría, pero al mismo tiempo, se siente un poco intimidada por los sentimientos profundos y honestos que Demir le revela. Lo que hace especial a Herjerdesen es la forma en que la pareja protagonista aprende a lidiar con sus sentimientos mientras superan obstáculos en su vida profesional y personal. Es una serie que te hace reír a carcajadas, pero también te conmueve con los momentos de sinceridad y vulnerabilidad de los personajes. La química entre Furkan y Aibuke es indiscutible, y eso hace que las escenas de amor sean aún más creíbles y conmovedoras, transmitiendo esa sensación de que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. En el contexto de nuestro tema, Herjerdesen nos muestra un lado más cómico y ligero del amor, donde las palabras de afecto pueden surgir en los momentos más inesperados y donde la risa y el humor son tan importantes como la pasión. Es una serie que nos recuerda que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en medio de un conflicto, y que puede transformar nuestra vida de formas que nunca imaginamos. Y para finalizar nuestro recorrido por el apasionante mundo de las series turcas, vamos a hablar de otra serie que explora el amor de una forma particular y poco convencional, Çukur, o El Pozo. Esta producción, que pertenece al género del drama y la acción, se centra en la vida de una familia mafiosa que vive en un barrio de Estambul conocido como Çukur. Aunque el romance no es el tema central de la trama, el amor es un elemento crucial en la vida de los personajes, influyendo en sus decisiones y motivando sus acciones. Uno de los romances más destacados de la serie es el de Yamak, interpretado por el talentoso Aras Bulut y Nemli, y Sena, encarnada por la encantadora Dilan Cizek-Deniz. Su amor es un oasis en medio de la violencia, el caos y la lucha por el poder que rodea a la familia Koval. En Çukur, las declaraciones de amor no son directas ni explícitas, sino que se manifiestan a través de actos de protección, lealtad y sacrificio que muestran el cariño que los personajes sienten el uno por el otro. Hay una escena en particular donde Yamak, después de un evento traumático que lo sacude hasta lo más profundo de su ser, le confiesa a Sena que ella es su refugio, su razón para seguir luchando en este mundo lleno de peligros. La reacción de Sena es conmovedora, ya que ella, como una persona ajena al mundo de la mafia, se da cuenta de la magnitud del amor que Yamak le profesa y de la importancia que ella tiene en su vida. Lo que hace especial a Çukur es la forma en que el amor se entrelaza con la violencia y la lealtad, creando un contexto único que hace que las relaciones sean aún más complejas e intensas. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa, incluso en los contextos más oscuros, y que puede ser un motor que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. En el marco del tema de nuestro vídeo, Çukur nos muestra cómo las palabras de amor pueden ser un salvavidas en medio del caos y la adversidad. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, el amor puede ser una luz que nos guíe, una razón para seguir luchando y una fuerza que nos da esperanza. Y bien, queridos amigos seriéfilos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por algunas de las series turcas más emocionantes y memorables. Hemos visto cómo las palabras de amor pueden generar un tsunami de emociones, desde la felicidad más pura hasta el drama más intenso. Hemos explorado diferentes facetas del amor, desde la pasión arrolladora hasta la ternura más sutil, pasando por el dolor, la desesperación y la esperanza. Cada serie nos ha dejado una enseñanza valiosa y nos ha mostrado la diversidad de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo, y que hayan sentido cada emoción con la misma intensidad con la que la hemos vivido aquí. Les agradezco de corazón por haber compartido este tiempo conmigo y por seguir apoyando este canal que hacemos con tanto cariño y dedicación. No olviden dejar sus comentarios y compartirnos sus opiniones sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué otra serie turca creen que deberíamos incluir en nuestro próximo vídeo? Me encantaría conocer sus sugerencias. Y como siempre los invito a que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima y que el amor y el drama nunca falten en sus vidas.